luego de que el apóstol Pedro, como dice nuestro hermano, le habla, le explica que se trataba de Jesús, muchos de ellos sintieron eso. Dice la palabra que compungido su corazón, ellos reconocieron su error, reconocieron lo que habían hecho. Y hay algo muy interesante aquí, muy importante, que luego ellos, de haber sentido eso, eso que le caló a ellos en el pecho, eso que dolió, y haber expresado ese reconocimiento, bueno, ciertamente cometimos un error, pero lo importante aquí es lo que ellos luego expresan cuando dicen: ¿qué haremos?, le dicen a los apóstoles. ¿Qué haremos? Es cuando una persona reconoce su falta, su error, entonces quiere reparar eso, quiere arreglar eso. ¿Y cuál es el primer paso que tiene que dar? Saber que tiene que hacer algo para remediar lo mal que ha hecho. Esto es importante cuando ellos preguntaron: ¿qué haremos? Porque a veces entendemos que hay personas, cuando no reconocen su falta, su error, ellos no sienten nada que tienen que hacer. Algunos están en pecado, pero si no reconocen su pecado, ellos no ven la necesidad de hacer algo. Sin embargo, estas personas aquí sí hubo un reconocimiento, sí hubo un sentimiento de arrepentimiento, de haber reconocido. Tanto así que preguntan: ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Mi hermano, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro bajo inspiración del Espíritu Santo? Bueno, esa respuesta, hermano, se encuentra en el versículo 38. Muy bien. ¿Y cuál es esta respuesta? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces vemos en estos pasajes que estas personas, para recibir la salvación, como lo llevó nuestro hermano, primero tuvieron que haber oído la palabra de Dios, la palabra en este caso en boca del apóstol Pedro, acerca de quién era Jesús, a quien ellos mataron. Y ellos, al expresar y al querer arreglar las cosas, es obvio porque creyeron entonces lo que decía el apóstol Pedro, creyeron eso. Entonces aquí vemos el primer ejemplo de unas personas que creyeron. Pero ¿qué más hicieron ellos para poder lograr y decir la palabra de Dios que fueron salvos? ¿Qué más necesitaban hacer ellos? ¿Solamente creyeron y ya fueron salvos? ¿O qué más dice la Escritura en cuanto a ellos? ¿Qué más hicieron ellos? Pedro les dio una orden, ¿no? La necesidad de arrepentirse. Ellos tenían que arrepentirse de las cosas por las cuales estaban compungidas, que lógicamente habían entendido y por las cuales se sentían acusados, ¿no? Y Pedro también, por inspiración del Espíritu Santo, da también un lineamiento, ¿no?, junto al arrepentimiento, y es el bautismo para el perdón de pecados. Muy bien, entonces creyeron estas personas, se arrepintieron, sintieron la necesidad de arreglar lo que habían hecho. Luego dice la palabra que fueron bautizados. Entonces, en este primer ejemplo, mis estimados oyentes, mis estimados hermanos, amigos, en este primer ejemplo vemos que estas personas creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. Primer ejemplo bíblico donde nosotros podemos decir que se cumplieron los pasos que la Biblia así enseña: oír la palabra, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ellos escucharon, se arrepintieron, esa palabra que le predicó, que le habló el apóstol Pedro, le caló, se compusieron de corazón, fue algo sincero. Y sabemos que es sincero lo que ellos expresaron, porque ellos inmediatamente pidieron qué hacer. Rápidamente querían solucionar ese mal que habían hecho. Ese es un buen síntoma de una persona realmente arrepentida. Querer hacer algo para remediar lo mal que hizo. Entonces, creyeron, se arrepintieron
y fueron, según el versículo 41, fueron bautizados. ¿Cómo no? Venga, hermano Diego, entonces con otro comentario. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque nosotros leíamos al principio dos versículos, el 44, hermano, y el 41. Y algo que tienen en similitud los dos versículos es que, por ejemplo, al principio del versículo 44 dice que todos los que habían creído, ¿no? Recordemos que Pedro les estaba predicando acerca de Jesús. Y en ese evangelio que predicaba Pedro, no solamente estaba implícito el hecho del sacrificio que Jesús había hecho por nosotros, en lo cual, bueno, ellos se habían compungido, como decía el hermano, sino que también entraba allí el hecho de lo que ellos tenían que hacer, porque le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dio una respuesta, ¿no? Entraba allí en las cosas que ellos tenían que hacer, y eso que hicieron con eso, con lo que Pedro les dijo, creyeron en eso. Todos ellos creyeron en eso y por eso, como dice en el versículo 41, recibieron su palabra. Eso es aceptarla, creer en ella, ¿no? Aceptarla y recibirla es dar un síntoma positivo acerca de eso y, bueno, yo actuar consecuentemente en cuanto a la orden que Pedro dio, a lo que Pedro evangelizó, a lo que Pedro predicó. Y en eso estaba que tenían que arrepentirse y bautizarse, era necesario. Y precisamente ellos como creyentes verdaderos en el Evangelio de Jesús, creyentes verdaderos en lo que Pedro les estaba predicando, ellos así lo hicieron, ¿no, hermano? Sí, muy bien. Y otra cosa, mi hermano, mis estimados oyentes, mis estimados amigos y hermanos, fíjense que todos ellos expresaron, ¿qué haremos? Ellos tuvieron la necesidad, sintieron esa necesidad de hacer algo. Hoy día una persona cuando escucha el Evangelio de Jesús y alguien le predica y esa persona, ese Evangelio le llega, le cala, lo reconoce, lo acepta. ¿Qué le corresponde al predicador decirle a él cuando esa persona da ese paso? Sí, esa demostración de arrepentimiento. ¿Qué le toca al predicador o la persona que lo está enseñando decirle? Sí, cuando preguntan qué voy a hacer, cuando ¿no? preguntan qué haré, qué voy a hacer yo ahora. Yo escuché su mensaje, lo creo, yo creo en Jesús, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál sería nuestra respuesta, mi hermano? Bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo y quizás es un ejemplo bíblico, ¿no? Y es el ejemplo apegado que quizás todos nosotros deberíamos seguir. Quisiera como voltearlo, hermano, ¿no? Para responder su pregunta. Y es que algo que todos deberíamos hacer cuando se nos predica el Evangelio, ¿no? Y cuando creemos es hacer esa pregunta, ¿sí o no? Es decir, claro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo, no? Diego, ¿qué tiene que hacer? Jesús Rodríguez, ¿qué tiene que hacer para que entonces en lo que yo creo yo pueda de cierta manera ser recibido por aquel que hizo tal sacrificio por mí, ¿no? Y aquí es donde viene la respuesta, ¿no? De todo aquel que verdaderamente predica el Evangelio que predicó Pedro, ¿no? Tengamos presente esto. Pedro predicó ciertamente que había que creer en el Señor Jesús. Y ante la respuesta de la necesidad de hacer algo, Pedro les dio, una orden. Es necesario que se arrepientan. Es necesario que ustedes tengan un cambio de mente acerca de lo que ustedes han creído, acerca de lo que ustedes de cierta manera han hecho o de lo que se sienten culpables y cambien su manera de mente, cambien su manera de vivir y también obedezcan el hecho de que tienen que bautizarse. Y tenía un propósito, ¿no? Bueno, allí que más adelante lo vamos a comentar. Claro, el apóstol Pedro dice, arrepentidos entonces y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿para qué el bautismo? Para el perdón de los pecados. Exacto. Ahora, hay Pedro de ese propósito, ¿no? Sí. Que yo decía, tiene un propósito, el perdón de pecados. Fíjense bien, Pedro dice, arrepentidos. O sea, es una acción que debían hacer ellos. Acción. Algunas personas como que entendieran que Pedro dijo, digan que se arrepienten. Digan que se arrepienten solamente. Pedro no está diciendo eso. Cualquier persona puede decir, me arrepiento, pero realmente se ha arrepentido. Pedro está hablando de una acción, de algo que tienen que arrepentirse, sí, es una actitud. Demostrarlo.
dar evidencia que se habían arrepentido. Pues ellos lo hicieron en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron, ¿qué haremos ahora? Queremos remediar esto. Entonces, mis estimados oyentes, si a alguien interesado en escuchar la palabra de Dios, se le predica y usted la entiende, la acepta, entonces usted lo que espera, usted la necesidad suya de hacer algo, usted lo que espera es que le den una respuesta bíblica, una respuesta como Pedro le dio a esas personas en ese momento. ¿Qué tenían que hacer? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense. El punto es, mis estimados oyentes y amigos, que hay que creer, arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Eso fue lo que hicieron estas personas. Aquí en este primer ejemplo bíblico que estamos considerando acerca de las conversiones que registra la Biblia en este libro de los Hechos y que son ejemplos para todos nosotros. Muy bien, les recuerdo entonces nuestro número de contacto para el programa: 0412-501-3478, 0412-156-0417, 0414-392-7796. Con gusto entonces estaremos atendiendo sus mensajes y sus preguntas. Muy bien, entonces hacemos una pausa y ya regresamos con su programa ¿Qué dice la Biblia? Por Peniel 97.3 FM. Ya regresamos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da. Dice así, el libro de Hechos capítulo 8 versículos 37 y 38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, quizás muchos de ustedes conocen esta historia. Esto era un africano quien había llegado a esa región, y dice la Escritura en los versos anteriores que Dios, a través del Espíritu Santo, comisionó a Felipe a que le fuera a predicar a esta persona. Y lo importante de este relato es que, al igual que el caso anterior que estudiamos, ¿qué tuvo que hacer esta persona para ser salvo? Bueno, dice el relato que esta persona estaba leyendo el Antiguo Testamento, una profecía acerca de Jesús. Entonces él reconoce el evento que estaba sucediendo y le pregunta a Felipe, quien por obra del Espíritu Santo fue a ese sitio y se le acercó a ese carro y le estuvo preguntando a esta persona, a este africano, qué estaba haciendo. El africano le había preguntado qué era ese acontecimiento que estaba sucediendo. Pero vayamos a las Escrituras. Vamos a leer un poquito más atrás de estos versos que acaba de leer nuestro hermano Diego. Vamos básicamente al verso 32, hermano. El pasaje de la Escritura que leía el etíope, el africano, el eunuco, era dice así en el versículo 32, citando a Isaías, ¿no, hermano? Isaías, todo lo que el profeta Isaías habló y tocó o mencionó tocante al Mesías prometido, al Salvador del mundo, en los capítulos 51, inclusive 52 y 53 especialmente, que es el que estaba leyendo el etíope. Dice en el versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Muy bien, esto es lo que estaba leyendo y esto es lo que conocía esta persona.
Pero luego hace una pregunta interesante, le hace una pregunta a Felipe. Él quiere saber que eso que estaba sucediendo ahí, si se trataba de esa persona de quien él tenía conocimiento a través de esta profecía, o era de otra persona, de alguien más. Y bueno, Felipe entonces comienza a explicarle a él y le comienza a hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús. Nuevamente vemos en este ejemplo la necesidad de oír la palabra de Dios. Como dicen los versículos que están más abajo, hermano, partiendo del 34. Pues en el versículo 34 dice así: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Muy bien. ¿Qué le anunció Felipe, mis estimados oyentes, mis estimados hermanos y amigos? ¿Qué le anunció Felipe a estas personas? Le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy día anunciar y que las personas escuchen? El evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Ahora dice el versículo 36, mi hermano. Dice que mientras iban en el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy bien. Fíjense que hasta aquí solamente entendemos que Felipe le predicó el evangelio a esta persona. Pero fíjense que esta persona hace una pregunta muy importante, muy interesante. Hoy día vemos que muchos grupos religiosos menosprecian o subestiman el bautismo. El bautismo bíblico que nosotros conocemos es el bautismo en agua, de sumergirse en agua. Ese es el bautismo bíblico que nosotros conocemos. Sin embargo, hay muchos grupos religiosos que menosprecian esto, diciendo en ocasiones que eso ni siquiera es necesario, que no forma parte del plan de salvación de Dios. Pero fíjense que en el primer ejemplo vimos lo que dice la Escritura, que la primera persona, luego de arrepentirse, de haber creído, se bautizaron. En este segundo ejemplo que estamos tocando, vemos que esta persona, luego de escuchar, fíjense bien, luego de escuchar el evangelio predicado por Felipe, esta persona pregunta: bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mi pregunta es, mi estimado hermano, ¿cómo supo el etíope acerca del bautismo y que era en agua? Bueno, él supo porque Felipe le predicó el evangelio de Jesús, y esto es interesante, ¿no? Y es que aquel que predica el evangelio de Jesús tiene que predicar precisamente lo que predicó Felipe y lo que predicó Pedro. Y ciertamente, como está en Romanos 8, ojalá si nos da tiempo podamos comentar o hacer algunos comentarios en Romanos 8. Precisamente Pablo le explicaba a los romanos qué significado tenía el bautismo y qué relación con la muerte de Cristo, y que tiene gran relación, hermano, y de cierta manera está dentro, según lo que Pablo le explicaba a los romanos y según lo que observamos aquí, que le enseñó Felipe al etíope, y lo que mandó a hacer Pedro está dentro del evangelio de Jesús, forma parte dentro de esas buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación para la humanidad. Y precisamente el etíope, el eunuco, lo entendió. Y hermano, el etíope hace una pregunta que yo creo que todos nosotros, al escuchar el evangelio de Jesús, deberíamos hacer, ¿no? La pregunta que hizo fue: ¿qué impide o qué puede existir, ¿no?, que en mi vida, en este momento inclusive, en el momento que se encontraba el eunuco, que pueda ser tropiezo para yo ser bautizado? ¿Hay algo? Le pregunta el eunuco a Felipe, ¿no, hermano? Sí. Y bueno, precisamente Felipe le respondió, y está en el versículo 37. Muy bien. Fíjense entonces que
Cuando este africano hace esa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Es obvio entonces que el Evangelio de Cristo contiene el bautismo. Es un mandamiento, forma parte de la palabra de Jesús. Ahora el hermano hace una buena pregunta. Conforme el etíope preguntó, ¿qué impide? Luego que la persona realmente entiende, comprende el Evangelio de Cristo y está dispuesto a obedecer, ¿qué impedimento puede tener? ¿Qué impedimento podría tener una persona para dar ese paso y ser bautizado? Interesante esto, hermano. Felipe le respondió allí en el versículo 37. Dice, si crees de todo corazón, vean lo que le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sucedió algo, ¿no? En ese mismo momento, como lo relata el versículo 38 y 39, que mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua y precisamente sucedió. Felipe y el eunuco descendieron, ascendieron del agua y ¿qué? Y le bautizó. Le bautizó. Muy bien. Entonces, en este segundo ejemplo, vemos nuevamente que la persona tiene que creer. Fíjense que el etíope dijo creo. No solamente dijo creo, creo de todo corazón. Y eso es muy interesante y muy importante, porque cada persona que realmente está arrepentida y cree, tiene que ser de esa manera, de todo corazón. No puede ser algo superficial o solamente decir que creo porque tal vez se emocionó por la predicación, se sintió emocionado, entonces decidió ser bautizado. El texto es muy claro. Dice que esta persona creyó de corazón. Felipe le pregunta, si crees, si creo de todo corazón. ¿Qué creyó el eunuco? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué implica esto, mi hermano Diego? ¿Qué implica creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque muchas personas quieren decir solamente, yo creo en Jesús. Y ya piensa porque dijo que cree en Jesús, ya tienen la aprobación de Dios, ya son salvos. Pero ¿qué realmente implica creer que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, esto es interesante porque si recordamos, hermano, a Jesús se le acercaba mucha gente, muchos hombres y mujeres, y le decían Señor, le decían Maestro, y bueno, varios denotativos, ¿no? Acerca de quizá lo que el Señor Jesús demostraba ser, y como ellos lo veían, ¿no? Con señal de autoridad. Pero hay algo interesante que Jesús le respondía a ellos cuando le decían Señor, Maestro, y decían, bueno, ¿y ustedes por qué vienen a mí diciéndome eso si ustedes no hacen lo que yo les mando que hacen? Y precisamente el mismo Señor Jesús le decía, venid, vengan conmigo. Unos le acataban su llamado, pocos, otros se ponían tristes, ¿no? Y se devolvían. Ahí está el caso del joven rico, ¿no? Pero el punto es, hermano, que según las mismas palabras de Jesús y según el mismo evangelio que vemos que predicó Felipe y que predicó Pedro, creer en el Señor Jesús no es solamente decir o manifestar el hecho de que eso es real, sino también obedecer lo que Él enseñó, obedecer lo que Él mandó. Y esos ejemplos lo vemos precisamente en esos más de 3,000 que en Hechos 2, cuando leíamos, ¿no? Se bautizaron en el día de Pentecostés. Ellos creyeron en el Señor Jesús, sí. Ellos de cierta manera se compungieron en el corazón, sintieron eso, que era verdad, que era real. Pero ¿solamente bastaba con eso? Hay algo interesante. ¿Solamente le basta a usted con creer? ¿Le basta a Diego con creer? ¿O es necesario también obedecer? No solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Y con esto me refiero a ser hacedores de lo que el Señor Jesús ordenó y mandó. Y precisamente cuando escuchamos a Pedro, cuando escuchamos a Felipe, cuando el etíope escuchó a Felipe sobre el Evangelio de Jesús, Felipe le predicó, no solamente de ese Evangelio en que el Señor Jesús
fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, sino que también le enseñó lo que el Señor Jesús había enseñado conforme al plan que todos nosotros debemos llevar para la salvación de nuestras almas, para que el Padre Celestial nos perdone. Y precisamente era el bautismo, el cual, hermano, hay algo aquí interesante también que yo quería acotar. Según el resumen de los hechos de Felipe y el etíope, hubo una urgencia, ¿no? Según como se observa esto, ¿no? El etíope observó la necesidad de obedecer, de hacer lo que era necesario él hacer en su vida correspondiente al Evangelio, es decir, obedecer. La urgencia, ¿no, hermano?, que existió en él, tanto así que dice, oye, aquí hay agua, es decir, puede haber algún impedimento, porque si no, prácticamente que le está diciendo, si no hay ningún impedimento, yo lo hago, le dice, ¿no? Si no hay algo que me impida a que yo obedezca, yo lo hago, y esa debe ser nuestra actitud. Es una buena actitud, ¿no? Que todos nosotros, estimados oyentes, debemos también tener hacia la imagen y hacia la creencia acerca del Señor Jesús y del sacrificio que Él hizo por nosotros. No solamente escucharle, no solamente creer en Él, sino también obedecer y obedecerle a Él, a sus enseñanzas y a sus mandamientos. Bueno, hermano, Santiago nos deja ver algo muy claro, ¿no?, acerca de la naturaleza de Dios. Santiago decía y dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno también? Eso está bien, ¿sí o no? También los demonios creen y tiemblan. Esto es una buena pregunta, hermanos, queridos oyentes y querido hermano, que nosotros debemos contemplarnos también. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesucristo como su Salvador? ¿Diego cree en Jesucristo como su Salvador? Bien, eso está muy bien. Ahora, ¿qué hace de diferente Diego o qué hace diferente usted a los demonios, verdad, en cuanto a su creencia, hermano? Muy bien, en resumen, entonces, este etíope, esta persona reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, él reconoce a Jesús como Dios. Los judíos entendían muy bien lo que significaba ser hijo de Dios, es ser Dios Hijo. Ese es el punto, reconocer que Jesús es Dios. Y ciertamente, como dice nuestro hermano, aquí hay dos cosas para rescatar que son muy, muy importantes. La actitud primero de Felipe, porque Felipe estaba en Samaria, donde tenía un buen grupo. Se puede decir que Felipe estaba a gusto, estaba bien con ese grupo predicando la palabra de Dios. Sin embargo, a él lo comisionan a ir para cierto lugar. Quizá otro hubiese dicho, pero ¿y por qué me vas a quitar de aquí? Si yo aquí tengo un grupo, aquí estoy cómodo predicando la palabra, ¿por qué me vas a mandar para allá? Pero él no se negó, inmediatamente aceptó ir para allá, lo que le había dicho el Espíritu de Dios. Y la otra actitud es la del, como dice nuestro hermano, la del etíope. La buena actitud que tuvo él para escuchar, para oír, y el sentido de urgencia que demostró él. En realidad, una persona, cuando se le pregunta, se le habla acerca del Evangelio y demuestra tal actitud de entender y de aceptar la palabra de Dios, que realmente le impide ser bautizado. Sabemos que muchos grupos religiosos hoy día ponen condiciones para la persona para ser bautizado. Pareciera que no entendieran ese sentido de urgencia. A veces, en algunos casos, conocemos de algunos grupos que si primero tienen que pasar por superar ciertos cursos o su condición social, va a depender de su condición social para ser bautizado, o tiene que superar, qué sé yo, 20, 15 libros primero, y ellos verán si puede o no ser bautizado. En la Biblia, mis estimados oyentes, mis estimados amigos, no encontramos ninguno de esos ejemplos que enseñan algunos grupos religiosos. Bueno, sin ningún impedimento, ¿no? O bueno, sí encontramos impedimento, ¿no? El impedimento es que no crea, no crea y de cierta manera, bueno, como decías tú, no crea que Jesucristo es nuestro Salvador,
el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Que para mí sea una filosofía, un cuento de camino, ¿no? El etíope creyó, y en resumen creyó que Jesús es Dios. Sabemos de algunas religiones que no enseñan esto, sino que dicen que Jesús simplemente es un ser creado por Dios. Pero bueno, ya hemos entonces visto en este segundo ejemplo, mis estimados oyentes, mis estimados amigos, que fue necesario entonces que esa persona creyera, se le habló del Evangelio y fue bautizado. Otra cosa, para que no se me escape, que tiene que ver con, caemos siempre en lo mismo, en las enseñanzas de algunas religiones. Hermano Diego, para que el etíope diera ese paso de escuchar el Evangelio, de decidir que cree, de aceptar que cree y ser bautizado, sería porque vio un ángel y le habló. No, para nada. O sería que vivió una experiencia sobrenatural. No, ni sentimental tampoco, hermano. O no sería, hermano, que el Espíritu Santo le habló ahí en el oído para que fuera bautizado. ¿O sería que pasó eso? Bueno, el Espíritu Santo no le habló al oído, sí le habló de otra manera, ¿no? ¿A quién le habló el Espíritu Santo? Bueno, según el relato le habló fue a Felipe. Exacto. Que le dijo que fuera y se juntara al lado de ese carro para que le hablara y le predicara la palabra a este etíope. El punto es que ni vio ningún ángel esta persona para decidir lo que hizo, ni tampoco una experiencia sobrenatural, ni tampoco fue el Espíritu Santo que le habló. ¿Por qué digo esto? Porque algunas religiones esperan que suceda algo así para ellos decidir buscar a Dios y obedecer, esperando que le pase algo así como extraordinario. Pero mientras no le sucede, no le acontece, ellos sienten que no están siendo llamados por Dios. Pero así enseña la Biblia, hermano Diego, que las personas llegan a la verdad de esa manera, por alguna acción directa, bien sea del Espíritu Santo o algún evento extraordinario o algo así. Bueno, según los ejemplos que estamos viendo bíblicos, no, y según los ejemplos que vamos a seguir viendo, ¿no, hermano? Y ante esa cuestión que usted menciona, es interesante mencionar, hermano, que, bueno, yo también muchas veces lo he escuchado, y en serio es una premisa de usted, o es una premisa o puede ser una premisa de alguien, el hecho de esperar algo milagroso para empezar a obedecer a Dios. Yo creo que Dios, no es un Dios con el que hay que estar jugando, ¿no? Estas cosas son serias, ¿no? Para andar con juegos, y nosotros debemos obedecerle a Dios, ¿no? Según sean nuestras circunstancias, según sea también nuestro momento, desde el momento en que se nos es predicado, ahí están los ejemplos, ¿no? Es necesario que nosotros empecemos a obedecer a Dios. Y el llamado, bueno, ¿el llamado cuál es? El llamado fue cuando Pedro les habló a ellos, ¿no? El llamado al etíope fue cuando Felipe le habló a ellos, es decir, y el llamado proviene de Dios a través de su palabra, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando se nos predica que es así, y por lo tanto tenemos que creerlo y obedecerlo, porque si no, entonces estamos simplemente siendo desobedientes a Dios y a su plan para con nosotros en nuestra vida. Recuerde que es que seamos salvos. Muy bien, entonces en este segundo ejemplo hemos visto la necesidad de creer, expresarse arrepentimiento y ser bautizado. Entonces hemos visto dos ejemplos, donde hay que creer, hago el énfasis, donde hay que creer y ser bautizado. Muy bien, ahora vamos a tocar un tercer ejemplo, pero ya, mi estimado hermano quiere decir algo. Sí, hermano, si me lo permite. Yo quería mencionar algo que mencionaba el hermano acerca del Hijo de Dios y del significado, ¿no? El hermano me hacía esta pregunta, yo la tomé con una aplicación, pero el hermano le dio también la aplicación correcta en cuanto a todo lo que hay que hacer y creer, ¿no? Y precisamente el hermano decía lo que Pablo le dijo a Filipenses capítulo 2, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué es creer esto? Está allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8.
que haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que tenemos que creer, ¿no? Que Él siendo Dios, ¿verdad? Y no escatimando ser igual a Dios, como lo dice Pedro a los filipenses y se lo enseña, no escatimó eso, y vino a nosotros en su forma de siervo. Precisamente le decía, hermano, a los discípulos, vengo es a servirles, vengo es a ser amigo de ustedes, y un buen amigo da su vida por los amigos. Debemos creer eso también, ¿no, hermano? En ese significado lo que es ser hijo de Dios, para también, bueno, aplicar al Evangelio de Jesús. Muy bien, hermano. Entonces, hemos visto dos claros ejemplos y esperando pues que todos nuestros estimados oyentes, nuestros estimados amigos y hermanos, estén pues escuchando el programa y estén considerando y analizando estos pasajes que nosotros estamos estudiando ahorita. Tiene que ver entonces cuando una persona tiene ese deseo de ser salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer primeramente? Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo, pero primero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Por Peniel 97.3 FM. Ya regresamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son.